y vamos a presentar un poco la ponencia que viene a continuación. Yo tengo aquí el currículum, lo voy a leer, pero yo antes quiero decir otra cosa. Mar empieza a trabajar con México y empieza a trabajar con Mónica Vallesca. Mónica Vallesca es la inspiradora, aunque parezca mentira, es una de las creadoras de la red estatal de monitoreo y evaluación de México, es una de las creadoras de esa red, ha estado en el comité de dirección de esa red durante algún tiempo, ahora ya está fuera y porque ha cambiado también de administración en México, pero ayer que tuvimos una reunión de trabajo con la red, y aquí están los compañeros, hubo una cosa que a mí me llamó la atención, no porque nosotros estamos muy imbuidos de la manera de trabajar de ella. Ella ha estado aquí de ponente, estuvo hace 2 años en la sexta jornada, nos estuvo explicando cómo lleva. Mar ha estado en México, aquí hay compañeras también de la Junta de Andalucía que han estado en México haciendo un curso de evaluación. Yo estuve en la asamblea ordinaria de hace 2 años también en México, y hay una cosa que sí ayer me llamó la atención, y que sus propios compañeros de la red decían que la metodología que están utilizando en México es la metodología MONI de Mónica. ¿Eso qué significa? Mirad la trascendencia que el trabajo que está haciendo Mónica Vallesca llega a significar para ellos, para lo que es la evaluación en México y parte también del extranjero, y lo que ha significado para nosotros, porque muchas de las cosas que aquí se van a ver pues están inspirados también en el trabajo que ella ha hecho. Y yo voy a leer el currículum. Directora de Planeación Estratégica, Seguimiento y Evaluación del Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México. Eso no hace mucho. Es economista con maestría y doctorado en Ciencias Sociales. Durante más de 12 años ha sido directora general de Planeación, Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco. Ha coordinado las estrategias MIDE y Evalúa Jalisco y obtenido más de 25 reconocimientos internacionales, entre ellos del Banco Mundial, del Banco Iberoamericano de Desarrollo, de la OCDE y de Coneval. Miembro fundador de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados, así como miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL. Y durante 4 años ha sido la presidenta de la Comunidad de Profesionales y Expertos en Gestión para Resultados para América Latina y el Caribe. Autora de diversos libros y artículos en materia de política económica, de desarrollo regional y temas de monitoreo y evaluación, y docente en institutos ITESO y TEC de Monterrey y en cátedras de la Universidad de Guadalajara. Como ven ustedes, de evaluación sabe un poquito. Y ese poquito que sabe, nosotros lo que queremos es que lo deje aquí y que nos abra los ojos muchas veces a lo que he comentado el consejero, que tenemos que perderle un miedo a eso de la palabra evaluación, que no es control, que no es examinarlo, sino que es al final trabajar bien para el futuro y para los andaluces. Así que, Mónica, te doy la palabra y muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Bueno, ya hasta me puse nerviosa con tanta cosa. Muchas gracias por la invitación al director del IAP, que ha logrado un maridaje, digo yo, fabuloso con Mar Herrera. Muchas gracias. Con Mar Herrera y José Loaiza. Y creo que este gran maridaje en términos de lo que se requiere en estos procesos de evaluación, como seguramente todas y todos nosotros lo sabemos, pues es que la evaluación es un proceso técnico y es un proceso político también, es un proceso de gestión también. Y creo que se han logrado estas cosas. Yo siempre he dicho que en mi vida personal y profesional ha habido momentos en que los astros se alinean, ¿no? Se alinean y van avanzando las cosas, y entonces uno hay que fluir, ¿no? Y entonces creo que esa es parte de este proceso. Es la otra presentación que mandé, ojalá que la pudieran tener. Lo tiene una compañera que se lo di. Hace un poco. Hace un poco más. Bueno, me voy a referir, Mar me invitó y Pepe me invitaron a hablar sobre la evaluación y el valor público que tiene la evaluación y los términos de transparencia. Y yo le agregué 3 puntos: participación.
Creo que el tema de transparencia y participación en términos de la evaluación es fundamental y creo que son los nuevos retos que se nos vienen en nuestros procesos de evaluación. ¿Qué es evaluar? Evaluar, como seguramente ustedes lo saben, pues es un proceso de valoración y de significación. Muchas gracias. Es un proceso sistemático que sin perder la rigurosidad técnica y metodológica hace significado, da significado a lo que se analiza. Y este proceso de valoración sobre lo que se analiza puede ser ex ante, puede ser ex dure y puede ser ex post de una intervención. ¿Qué es una intervención? Pues cualquier decisión intencionada, en este caso nuestro, del gobierno, en torno a la solución de un problema público o de alguna potencialidad pública que vemos necesario intervenir. Entonces, eso es, como ustedes saben, evaluación. Pero también la evaluación tiene que ver con la generación de información estratégica y la promesa de la evaluación, porque no hacemos información. Lo que generamos es información para procesos de retroalimentación y de mejora. Queremos información para mejorar. No queremos simplemente información porque eso se genera sobre todo en las universidades o en los institutos de información. Nosotros queremos información para actuar, para orientar nuestra toma de decisiones y eso es evaluación. Y hay básicamente dos grandes enfoques conceptuales, teóricos, que seguramente ustedes lo saben. Está el enfoque de uso simbólico, que es sobre todo generar conocimiento social, y aquí en este enfoque de uso simbólico, la perspectiva de transparencia es donde más se ancla. México por muchos años, y la evaluación en México, surgió principalmente de este pilar, a partir de la desconfianza del uso de los recursos públicos, y ayer nos decía nuestra compañera Tere de la Ciudad de México, la doctora Tere Shama, que también muy influenciado por créditos del Banco Mundial. Entonces la evaluación surge desde esta perspectiva, pero con el tiempo hemos intentado cambiar hacia allá. No solamente nos interesa generar conocimiento social, conocimiento relevante, sino nos interesa hacer un conocimiento práctico, tener un uso instrumental desde el gobierno de esta información y intentamos trasladarnos hacia allá. Es decir, nos interesa la rendición de cuentas, es importante, pero quizás nuestro punto es mejorar la toma de decisiones, mejorar la gestión pública y en ese enfoque estamos. Entonces, bueno, ¿qué significa generar valor público? ¿No? ¿El gobierno genera valor? Pues esa es la gran discusión conceptual, teórica y práctica en torno a lo que hacemos seguramente todos los días. Como gobierno, ¿generamos un valor público? ¿Qué hacemos? Ahí nuestros estudios, nuestras investigaciones, ¿qué influencia tiene? Y pues por supuesto que sí, ¿no? Las grandes discusiones conceptuales es que el gobierno, al igual que cualquier otra intervención de actividad económica, produce bienes y servicios, ¿no? Nosotros no producimos sillas, no producimos cosas, a veces no producimos cosas tangibles en términos de valor comercial, pero sí producimos bienes y servicios de alto valor social. ¿Y cómo hacemos esta producción de bienes y servicios? Por ahí hay un concepto que se llama cadena de valor, que es un proceso que lo que nos invita a reflexionar es que a partir de nuestros insumos financieros, humanos, materiales, generamos actividades y estas actividades lo que hacen es orientarse a la producción de bienes y servicios y estos bienes y servicios, lo importante es que generen un efecto en la sociedad donde estamos inmersos como gobierno. Ese es el valor público de lo que hacemos, producir bienes y servicios apreciados que permitan hacer un esquema de transformación. Y esta cadena de valor
que lo que permite es orientarnos a resultados, pues esto es parte de la discusión del valor público. Pero también, ¿cuál es el valor público de la evaluación? Pues que pone a prueba la hipótesis, ¿no? Nosotros en México decimos que el gobierno y las acciones públicas están llenas de muy buenas intenciones. Siempre hay buena intención de transformar, de incidir, incluso de aplicar subsidios para generar condiciones distintas. Y estas buenas intenciones, pues, se quedan muchas veces ahí si no las ponemos a prueba. Entonces, la evaluación en el ciclo de política pública es la etapa de aplicación de método, de sistematización, porque ponemos a prueba la hipótesis. Decimos, bueno, ¿se comprueba la idea que yo planeé de intervenir y generar un efecto o no? Y entonces es a partir de la evaluación y de la prueba de hipótesis donde podemos decir la evidencia es suficiente para identificar lo que funciona, lo que no funciona, y entonces retroalimentarnos. Y entonces regresar al momento de la planificación para poder modificar nuestra intervención, mejorar nuestra toma de decisiones y volver a generar la política pública. Y bueno, y en este pasar, pues nosotros vivimos problemas dinámicos, los problemas se van transformando, ¿no? Intentas solucionar algo y luego se genera una serendipia o se genera una externalidad negativa, es decir, algo que no tenías previsto o algo que se genera un efecto negativo y hay que volver a analizar y hay que volver a intervenir, porque la realidad no es lineal. En nuestras teorías de cambio, en nuestra cadena de valor público, ponemos metodológicamente un esquema súper lineal, pero la vida no es lineal. Nosotros poníamos piso firme en comunidades de mucha marginación, comunidades indígenas, y regresamos a los 2 años a ver qué había pasado, y se habían desplazado de la habitación. Y en la habitación con piso firme habían puesto a sus cochinitos o a sus gallinas, ¿no? Y entonces esta idea nuestra de que evitar que la gente viviera en piso de tierra, porque había un estudio muy famoso donde la desnutrición transgeneracional provocaba deficiencias cognitivas y deficiencias incluso de las personas. Regresamos a los 2 años y resulta que nos dimos cuenta que muchas de las personas, los padres de sus padres, habían vivido en el piso firme, en el piso de tierra, y que no era solamente un tema de llegar y ponerles un piso firme, ¿no? Cemento o piso de cerámica, porque la gente tenía una cosmovisión distinta, pero nosotros no lo teníamos previsto, y fue hasta el momento de la evaluación donde nos dimos cuenta que la realidad no es lineal y los problemas se van transformando. Entonces, eso te permite la evaluación, entender esta no linealidad y entender esta complejidad de la vida para poder ir adaptando la intervención. No es el mismo gobierno ni el mismo, nosotros decimos estado, para hablar de una comunidad o una provincia, 10 años, ¿no? Cuando nosotros iniciamos la red hace 10 años era otra condición y mucho más ahora en este momento actual, donde tenemos un contexto difícil, nosotros más cerca que ustedes, ¿no? Entonces, bueno, y hay más de una solución, también eso es cierto. A veces desde el gobierno en México pensamos que es una sola solución y ahí nos quedamos, cuando hay una variedad de alternativas que no analizamos y que ni siquiera nos permitimos a su consideración. Y bueno, también se genera valor público, pues generando conocimiento sobre los resultados, externalidades y lo que les decía de serendipias. Y más aún, ¿qué es el proceso de evaluación? Nosotros, como gestores públicos, entendemos que la evaluación no es solamente la investigación, ese es el gran valor de la evaluación. La investigación, el obtener conocimiento con rigor técnico. Para nosotras, la evaluación implica todo un proceso de gestión, que implica desde la planificación, desde el momento de selección. Nosotros cada año tenemos que publicar un programa anual de evaluación. Tenemos que decir en el mes de abril qué programas vamos a evaluar durante el año. Eso por normatividad.
y ese le llamamos un programa anual de evaluación. Y entonces hay que hacer un proceso de selección. ¿Por qué esta intervención y por qué no otra? Entonces, la evaluación empieza desde cómo seleccionamos, qué intervención seleccionamos para evaluar. Después sigue una etapa de planificación. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? ¿Bajo qué criterios? ¿En qué momentos? Luego tenemos la etapa del hacer. El hacer la investigación, el hacer la evaluación. Y finalmente nosotros le llamamos la etapa del usar. Y nosotros estamos, pues sabemos, ¿no?, que es complicado llegar a tener la información, un documento, y a veces llegamos ahí súper cansados, ya muy estresados, y pensamos que ahí concluye la evaluación. Cuando nos damos cuenta que en el informe es apenas un paso muy importante, pero lo más importante es que esa información se use, ¿no? Esa información sea transparente, sea pública en la medida de lo posible, sea en un lenguaje claro y sea transmitida. ¿Para qué? Pues para que se use. Lo que nos interesa no es el instrumento, un instrumento de conocimiento. Nosotros queremos que la evaluación sea un instrumento práctico, que se use para mejorar nuestras intervenciones públicas. Entonces, la evaluación es un proceso de múltiples actores. En todo este recorrido, más allá de la investigación, en mi consideración y más como funcionaria pública, la evaluación es tal cual un proceso más amplio, como les decía, y es un proceso de múltiples actores. Y por eso ahí la afirmación de que es un proceso técnico y es un proceso político, no es un proceso político electoral, es un proceso político de gestión, de negociación, de administración de tensiones y conflictos. No es sencillo. A cualquiera que nos dicen, te voy a evaluar, pues no es fácil. No es fácil, porque se mete, decimos en México, hasta la cocina, a ver qué te duele, dónde está la cosa que no está funcionando. Entonces, no es un proceso sencillo, hay tensiones y hay conflictos. Entonces, por eso, en esa medida, pues es un proceso político también. Y en este sentido, pues hay muchos actores que intervienen, que aspiran a generar, y ahí vienen los apellidos que ahora estamos tratando de impulsar, que sean evaluaciones sostenidas, que sean influyentes y que sean transformadoras. No solamente es necesario que tengamos documentos de evaluación robustos, con buena calidad, apegado a los principios, sino ahora la búsqueda, que estoy convencida, porque así lo hemos hecho y creo que lo que más valor ha tenido, valor social ha tenido, es que tengamos evaluaciones sostenidas, influyentes y transformadoras. Y aquí, pues lo que ahora les ando viniendo a promover, evaluaciones con más participación de actores, ¿no? Creemos que es muy importante, porque a mayor involucramiento de los actores que influyen en el problema y que influyen, por tanto, en la solución, pues se usa más información. Y el uso de la información es para mejorar las decisiones. Entonces, creo que es justamente este círculo virtuoso de la evaluación. Y eso también nos exige girar un poquito la mirada. No solamente es necesario que nos orientemos a resultados, sino que ahora requerimos una gestión colaborativa. Es muy complejo en el gobierno en México generar espacios de colaboración. Yo he visto, bueno, sigo mucho al IAP, obviamente, a través de redes, y toda esta perspectiva de innovación, de colaboración, de participación, me parece que es la alternativa para lograr evaluaciones influyentes, sostenidas y transformadoras. Creo que tenemos que girar hacia gestiones más colaborativas, mucho más incluyentes, mucho más co-creadoras, ¿no? Y esto se puede hacer desde la evaluación. Y aquí pues una imagen que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? ¿Por qué es necesaria la colaboración? Porque resulta que hay muchas sabidurías, ¿no?
Si yo desde el área de planificación o desde el área de evaluación no involucro al área de presupuesto o no involucro al área de operación, pues estoy ciega. Todos somos sabios, pero tenemos una sabiduría limitada y tenemos que complementarlo. En la parábola de esta imagen es que en estos 7 sabios ciegos, pues si tú pones a una persona en la cola del elefante y pones a otro en la pata, a otro en los cuernos estos, ¿no? En los colmillos, gracias. Cada quien tiene una verdad y solamente podríamos identificar qué es un elefante si estamos todas las sabidurías juntas. Y así es el proceso de evaluación. Necesitamos estas sabidurías y estos expertices complementarios entre los actores. Y esto bajo un enfoque sistémico, entendiendo que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución también. Y con esa perspectiva es la apuesta que nosotros en los últimos años hemos estado buscando. Hacer evaluaciones mucho más incluyentes, mucho más que reconozcan el involucramiento de varios actores y por tanto transformarnos hacia evaluaciones participativas, ¿no? Donde las miradas de todos los agentes o de la mayoría de los agentes influyentes son importantes. Aquí no me voy a entretener, es una ruta que nosotros desarrollamos hasta el año pasado. Esta es la ruta que se seguía en la oficina donde yo trabajaba, en Evalúa Jalisco, donde lo que intentábamos era esas 4 etapas, 4 grandes fases, tener momentos estratégicos y muy relevantes de co-creación y de participación de los distintos actores que están involucrados, como les decía, en el problema, en la solución a través de la implementación y en la solución a través de la toma de decisión de alta directiva. Y entonces, ¿qué es lo que está detrás de esta propuesta? Pues entender que los mecanismos participativos, que la participación, aquí hay muchos expertos en participación pública, que la participación también hay niveles, ¿no? A veces generamos el nivel de participación que más generamos, pues es el de la información. Transparencia, tener bases de datos abiertos en la página, pues generar con mucha más agilidad y en lenguaje ciudadano en nuestra red, pero esa, compañeros, es el nivel más bajo. Ese es un nivel solo de información. El segundo nivel o el segundo escalón es el diálogo. El tercero es la consulta. El cuarto en esta propuesta, el cuarto es la colaboración. Y la cúspide, ¿no? Digamos, la estrella guía debería de ser la co-creación, donde somos iguales, donde tanto el implementador como el experto metodológico en evaluación, como el experto en diseño, el experto en presupuesto, nos reunimos para entender el problema, entender la solución, analizarlo, valorarlo y tomar una mejor decisión en cuanto a la intervención pública que estamos implementando. Entonces, la propuesta es esta. Obviamente, entre más arriba el nivel de participación, pues implica un mayor sentido de pertenencia, un sentido de equipo, un sentido generar espacios de confianza, porque también la participación no es tan fácil. Yo me pongo del lado del ciudadano, ahora para que me invitan en el gobierno, ¿no? ¿Ahora qué van a querer? Nada más vienen, me consultan en México, vienen, me consultan, me piden opinión, se van y nunca más regresan. Ni siquiera regresan para decirme qué hicieron con mis datos. Ni siquiera regresan para decirme mi opinión en dónde quedó registrada, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué? Entonces hay que generar espacios de confianza. No es sencillo, es un poco más lento, pero está la otra frase, ¿no? Solos llegas más rápido, juntos llegamos más lejos. Entonces, esa sería la propuesta. Y en cuanto también el nivel máximo de participación, pues implica cambios en la estructura y en los paradigmas, porque no es sencillo, ¿no? Partimos en México, la evaluación partió de un
principio de desconfianza. Vamos a ver en qué el gobierno está aplicando los recursos y no se los está robando. Y si los aplica no solamente con un fin electoral, si los aplica realmente eligiendo los mejores candidatos de esa problemática para incidir. Entonces, esta generación pues también requiere un cambio de paradigma de nosotros como gestores y obviamente de quienes participan. Y en esta propuesta de evaluación participativa, incluyente, ¿no?, desde el principio de los ODS, no dejando a nadie atrás, lo que implicaría o la propuesta que estamos haciendo es hacer involucramiento de los siguientes actores en los procesos de evaluación. Involucrar a las personas que operan el programa, pero involucrarlo como pares, en un ambiente no solamente como nos marca a nosotros la ley, decir revísame los términos de referencia o el plan de evaluación que te voy a aplicar y dime por escrito qué. Entonces no hay ningún diálogo o hay un diálogo muy escaso, no de gran calidad. Entonces lo que buscamos es que haya diálogos de gran calidad. Las personas de las unidades centrales de evaluación, las personas de las unidades internas en las dependencias, en las organizaciones que se van a evaluar, las personas de dependencias socias, ¿no?, porque muchas intervenciones, intervenciones públicas no solamente involucran a un ministerio, a una institución, involucran a varias. Y entonces hay que involucrarlos, ¿no? Otras personas, como pueden ser expertos de la academia, de sociedad civil, empresas proveedoras, somos parte de la solución. Y finalmente, sin duda, nosotros les decimos beneficiarios, o son las personas titulares del derecho, ¿no?, si tenemos un enfoque de derecho en nuestras prestaciones de servicios y bienes. Esta población meta de la intervención pública. Entonces, en esta combinación es por donde creo que deberíamos de transformarnos en materia de evaluación, hacer el involucramiento de quienes están ahí día a día siendo objeto de nuestra intervención y ya no hemos hecho, pero eventualmente también de la gente que dejamos fuera, ¿no? ¿Por qué no formas parte de esta intervención? Pero bueno, eso sería un poco más complejo. Y bueno, mis reflexiones finales que me gustaría compartirles. La primera es que la evaluación sin duda, o preferentemente, tendría que ser una decisión institucional. En México tenemos un marco normativo muy fuerte que pensábamos que era impermeable, pero fue permeable, ¿no? En este año el Coneval deja de ser la referencia autónoma y pasa a ser parte del Instituto de Información de Estadísticas y Geografía. Entonces teníamos unas normas bien sólidas según nosotros y permeó. La decisión política permeó a una gran institución como es Coneval o como fue Coneval. Y es una decisión institucional. ¿Y quiénes somos las instituciones? Sin duda son las normas, las prácticas, los procesos, las rutinas de acción, pero lo más importante en las instituciones somos las personas. Entonces, la decisión de evaluación es una decisión de las personas que estamos en las instituciones. Entonces, esto es bien relevante. Y mucho más si tenemos este maridaje, ¿no? Si tienes personas que desde la técnica, desde el método, están y tienen este conocimiento, y si desde la alta directiva gubernamental se tiene esta sensibilidad también. Entonces, cuando se hace la magia, ¿no? La decisión es por el deber ser, puede ser, en México mucho tiempo, y creo que desde las entidades federativas, nosotros decimos, que es como el símil de las comunidades, fue por mucho tiempo en el deber ser. Pero a casi 10 años de tener la red de unidades a ese nivel,
subnacional de unidades de monitoreo y evaluación, creo que hemos transitado para el otro lado, para las otras dos posiciones. Es también por inspiración y es también por innovación. Entonces, aunque nosotros tenemos una obligatoriedad de evaluación de algunos fondos, ya hemos transitado o estamos transitando a hacerlo sobre los fondos que no son ni internacionales, ni en el caso nuestro federales, sino sobre los recursos estatales, los recursos de nuestras comunidades, digamos, ¿no? Y creo que de eso es. Y el contagio o la inspiración, nadie tenemos copyright. Todos hacemos inteligencia colectiva, ¿no? Y la creación que tuvimos hace casi 10 años en México de la red, de estas unidades que nos compartimos prácticas, frustraciones, traumas, ¿no? También compartíamos tequila, mezcales, vino. Creo que es un gran recurso y por eso felicito muchísimo la iniciativa que tuvieron el día de ayer 15 comunidades autónomas, 15, de firmar o acordar, conformar la red, no me sé el nombre artístico, la Redeval, que es la red de evaluación de las comunidades autónomas españolas. Y realmente una felicitación porque nos contagiamos y porque hacemos conocimiento colectivo, sabiduría colectiva. Tercero, pues el reto sin duda es organizacional en términos de eficiencia y tenemos que hacer también estos ejercicios de colaboración, apertura desde las áreas de planificación con las áreas de presupuesto, porque la cadena de valor público se genera desde el uso de los recursos públicos y el presupuesto es un recurso público y nos tenemos que dialogar y tenemos que abrirnos, porque ahí es donde está la potencia. Entonces tiene que ver con criterios de eficiencia, pero sin duda tiene que ver con los otros criterios un poco más sofisticados, ¿no? La eficacia, la sostenibilidad, la calidad, tiene que ver con eso y eso es un reto. Y finalmente, para la sostenibilidad, insistir en que sí, desde mi experiencia, y me parece también desde la experiencia de muchas entidades que también están transitando en estos ejercicios un poco más complejos, ¿no? Pero que están transitando como el estado de Chihuahua, como otros países en América Latina, Ecuador, Costa Rica, Colombia, en estas evaluaciones transformacionales, incluyentes, participativas, porque justamente pues ahí es donde está pues esta complejidad. Y ahora sí, con esta me despido. Dejarles un poco algo que a mí en mi reflexión conceptual me pudo muchísimo, ¿no? Porque nosotros desde la intervención pública siempre pensamos en transformar realidades, ¿no? Cambiar situaciones, solucionar problemas o mejorar condiciones, ¿no? Si no podemos hablar de solución, al menos ir en una mejora, ¿no? Y cuando yo vi esta teoría, me desanimé un poco, pero creo que es real. En esta teoría del iceberg lo que dice es, pues, estas cosas de cómo suceden los cambios, al menos desde la sociología. Entonces dice, bueno, en la punta del iceberg están estas cosas en cuanto al entorno, ¿no? En cuanto al hacer las cosas, ¿no? Tienen que ver más con la conducta, con la manera en cómo hacemos las cosas. Y muchas de nuestras intervenciones públicas están puestas ahí. Si damos becas, si damos incluso los retenes de tránsito, ¿no? Para los alcoholímetros, tiene que ver con esto. Tiene que ver con hacer acciones que giren el comportamiento, pero así en la superficie. Los cambios reales están más abajo. Los cambios reales tienen que ver con la manera en cómo pensamos las cosas, tienen que ver con nuestras capacidades, tienen que ver con nuestras creencias y tienen que ver con nuestros valores.
y en lo más profundo tiene que ver con nuestra cosmovisión. Por eso, cuando les pusimos piso firme, no incidimos. En el corto plazo, ahí durmieron 2 noches, pero la tercera noche se fueron, porque su cosmovisión, su creencia era otra. Entonces, lo que yo ahora aspiro es a seguir transformándome desde lo personal, creer que las cosas que vale la pena evaluar, que vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo todas y todos, y que este complemento entre lo técnico, lo político, lo directivo, es transformacional. Y para eso, pues sí requiere también desde el fondo, ¿no? Requiere una transformación de cosmovisión sobre lo que hacemos desde los gobiernos en donde estemos. Y pues muchas gracias.